¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Y con mucho gusto los saludamos con el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Con Alejandro Carrera. Hola, buenas noches. Y su servidora Marta Reynoso. Bueno, pues hoy en ausencia de Alejandra, de Emma, Emita, ahora tenemos a Marta, y hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros, pero bueno, aquí está, supliendo a estas dos personitas faltantes. Ahora bueno. Se pusieron de acuerdo para faltar. Bueno, esperemos que sigan mejor y les mandamos muchos saludos. Empezamos con nuestras preguntas. Por favor. Nos dicen, ¿los pecados son las penas y las deudas? Los pecados son las penas y las deudas. Bueno, el pecado siempre es la acción contraria a la voluntad de Dios. O sea, lo que conocemos como pena es la consecuencia de ese pecado. O sea, lo que tenemos que pagar, vamos a decirlo así, como parte de retribución, ¿sí? Entonces, la pena, o sea, es el dolor o el sufrimiento que se tiene que pasar para poder rehacer ese acto. Entonces, la pena no es pecado. Las deudas, todos los actos de la criatura deberían de haber servido para poner en ellos una vida divina. O sea, Dios había decidido poner en cada acto de la criatura que viviera en la divina voluntad una vida divina de Él, una vida divina nueva, la cual le diera la posibilidad de sacar alegrías, belleza, santidad, una serie de atributos de Él nuevos. Entonces, la deuda es cuando nosotros no le damos vida a la divina voluntad en el acto, entonces no dejamos que esa vida se desarrolle y desarrollamos una vida humana. Esas son las deudas. Y sí lo podríamos poner como pecado. Incluso Jesús nos dice que el querer humano es pecado. O sea, el querer es el acto humano. No importa si es un acto espiritual, o sea, bueno, pero como no se le dio vida a la divina voluntad en ese acto, aunque haya sido bueno, merece una pena por no haberle dado la vida a esa vida divina que Dios quería vivir en él. Y esa es la deuda divina. Y esa es la deuda. ¿De qué forma se vive la divina voluntad durante el noviazgo? Bueno, yo creo que necesitamos entender que la divina voluntad se debe convertir en vida nuestra. Entonces, no se trata de decir cómo se vive en determinada situación, en el noviazgo, en el matrimonio, en la soltería, sino que es una misma actitud de vida, es una misma posición de vida, en donde todo lo que se haga se está tratando de que la divina voluntad forme su vida en ese acto. Entonces podríamos decir que todos nuestros actos deberían de ser actos que vayan conforme a la voluntad tanto querida como ordenada por Dios. Si nuestro acto está en concordancia con estas dos voluntades, podemos poner a la divina voluntad obrante en nuestros actos. Entonces lo mismo da en el noviazgo, en el matrimonio, en todo. Hay que ser honesto, hay que ser, ¿cómo diríamos? Con buenas actitudes. Con buenas actitudes. No podemos hablar de actos. Por ejemplo, el noviazgo en la actualidad se lleva a cabo de muy permisivo, ¿sí? Muy permisivo en el caso de poder incluso llegar a tener una intimidad, o sea, una intimidad de contacto ya carnal, y incluso se han atrevido a recomendarlo como parte de un conocimiento de la pareja.
Pero pues, es muy sencillo decir si es o no es correcto. Eso se llama fornicación. Y la fornicación es un pecado capital, y eso es ir en contra de los mandamientos y de la palabra de Jesús. Entonces, ¿cómo se debe comportar una persona que vive en la divina voluntad en esa época de noviazgo? Bueno, respetando, o sea, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y con la intención de que en cada acto sea la divina voluntad quien ponga su vida. No podríamos poner la intención y que la divina voluntad ponga su vida en ese acto si lo estamos llevando a cabo en contra de la voluntad de Dios. Dice, si ahora me decido por vivir esta vida, tengo que leer el libro 11 para hacerlo, porque yo apenas voy en el volumen 2, pero ya vi algunos videos que me han aclarado algunas cosas. Bueno, para vivir en la divina voluntad, lo primero que se necesita, esto ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, es conocer que existe, conocer qué es la divina voluntad, saber que la podemos adquirir, saber que nos la quieren dar. Y ya una vez con eso, o sea, si tenemos realmente la intención de vivirlo, sabiendo lo que es, sabiendo más o menos de cuál es la finalidad y cómo se lleva a cabo, entonces dice Jesús, ya está hecho, ya la tienes. Ahora el punto es empezar a tratar de mantener esa vida, que no se corte, es la continuidad de ella y nada más. Así que yo creo que conociendo las verdades siempre es conveniente para ir sabiendo lo que la divina voluntad puede hacer. Hemos dicho que es conveniente empezar por el libro 11. Es que del libro 1 al libro 10 son virtudes. Es necesario virtudes vistas desde la perspectiva de la divina voluntad. Es conveniente leerlas, es conveniente saberlas y sobre todo qué es lo que tenemos que dar para poder entrar a vivir. Pero como se trata de la renuncia, si nos piden renunciar a algo, pero no sabemos a cambio de qué, o sea, con qué nos vamos a quedar o qué es lo que nos van a dar, pues es difícil decidirnos, sobre todo que estamos apegados a lo nuestro. Por eso es que a veces decimos que es conveniente empezar por el libro 11, porque ahí empiezan las verdades ya que nos hablan abiertamente de lo que es la divina voluntad, de lo que se logra, de qué manera se vive. Y entonces es unirnos enamorando de la divina voluntad, enamorándonos de Jesús. Y una vez que lleguemos a enamorarnos de Él o de la divina voluntad, entonces los sacrificios por la renuncia ya no serán tan pesados, sobre todo que ya sabemos lo que vamos a obtener. Entonces, empezar por el principio está bien, pero sí leer del libro 11 en adelante para entender lo que se consigue viviendo en la divina voluntad y sobre todo irnos enamorando, así esa es la palabra, enamorarse de Jesús. ¿Somos 100% espíritu? ¿El cuerpo es simplemente una cáscara? Sí y no. O sea, somos unidad, no somos una combinación, o sea, de dos naturalezas. ¿Sí? Tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza, voy a decirlo, física o animal. No quiere decir que la parte fundamental sea la parte espiritual o la parte corporal, sino entre las dos, la unión de las dos es lo que conforma al ser humano. Entonces no le podríamos restar importancia a una de las dos. El alma
O sea, la parte espiritual tiene cantidad de acciones, pero que no puede llevar a cabo si no es a través de un cuerpo. Y el cuerpo, aunque tenga los miembros y todo lo necesario para llevar a cabo acciones, si no tiene el motor, si no tiene el estímulo para hacerlo, no sirve de nada. Entonces, tanto cuerpo como alma son indispensables. Y la fusión de estas dos es lo que conforma al ser humano. No es que seamos dos en uno. Esas dos es lo que nos hace ser un ser humano. Somos unidad. Ahora, el cuerpo es la parte que no decide las acciones. El cuerpo sirve para llevar a cabo las acciones que el alma o el espíritu deciden hacer. Por lo tanto, el cuerpo es el instrumento del alma, o es más que instrumento, el órgano del alma para llevar a cabo las acciones. Entonces, quizá por lo que lo preguntas, que en alguna ocasión hemos hablado de que el cuerpo no peca, el cuerpo no hace cosas buenas o malas. O sea, el cuerpo obedece, sirve para que el alma sea la que actúe. Entonces, el cuerpo en ese sentido es como la carcasa, es el velo que cubre al alma y que le sirve al alma para llevar a cabo las acciones. Pero es fundamental para que el alma se pueda expresar en el mundo, que se pueda expresar en el mundo donde hay espacio y tiempo. ¿Sí? Si no fuera así, el alma no podría llevar a cabo sus acciones en este mundo. Dice, yo le pido a Jesús que me prepare para recibirlo, como preparó a Luisa, es decir, que me bendiga, me purifique y santifique para poder recibirlo. ¿Está bien? Sí, pero Jesús le dice a Luisa que cuando lo vaya a recibir, que lo reciba unida a su humanidad, a su voluntad y a su divinidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Únete a mi humanidad. ¿Para qué? Para que la humanidad tuya, la humanidad de nosotros, haga lo mismo que hizo la humanidad de Jesús en todas sus acciones, sobre todo ahí en el momento de instituir la Eucaristía y de tomarla a Él. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo la humanidad de Jesús? Se abandonó totalmente en la divina voluntad, reunió toda su vida para dársela como honor, por decoro, para poderse recibir a sí mismo y poder reparar por todas las ofensas, sacrilegios, etcétera, que iba a recibir en el transcurso de los siglos. Se une a su voluntad. ¿Para qué? Para que ahora la persona unida a la divina voluntad tiene que hacer el trabajo que la divina voluntad hacía, tomar los actos y de toda la criatura ponerlos en concordancia con los actos de Jesús, tomar todos los actos de Jesús, ponerlos en sí misma y no solo por ella, sino a nombre de toda la familia humana, tomar los actos de toda la familia humana, cosa que no podría haber hecho desde su voluntad humana. Tenía que haberlo hecho por la unión con su voluntad divina. Y luego, unida a la divinidad, ¿para qué? Porque una vez que la humanidad y la divina voluntad interactúan, están dando al Padre, a la divinidad, están dándole la gloria, el amor que toda la familia humana debería de haberle dado. Está reparando por todas las ofensas que Jesús Eucarístico podría recibir. Está agradeciendo al Padre por haber permitido que Jesús se quedara en la hostia. Y sobre todo está llevando a cabo todos los actos necesarios
para que la finalidad de la Eucaristía se lleve a cabo. Que la finalidad de la Eucaristía es convertir a las almas en hostias vivas. Esta es la manera en que Jesús quiere que sea recibido. Entonces, bueno, la manera como nos lo pide. Lo que usted hace está bien, pero lo está pidiendo. Ahora ya sabe lo que le está diciendo, lo que le está respondiendo Jesús. Únete a mi humanidad, a mi voluntad y a mi divinidad al recibirme. Y así tomaremos la misma comunión de Jesús como nuestra, y ahora Jesús recibe el honor, la gloria, el amor que Él se dio cuando se recibió a sí mismo. ¿A qué se refería cuando pedía la obediencia al sacerdote? Bueno, lo podríamos tomar desde dos puntos de vista. Cuando pedía, ¿quiere decir que Luisa estaba pidiendo obediencias? Sí. Jesús le dice que la pone en manos del sacerdote y que ella debe de ver en el sacerdote, debe verlo a él. O sea, es la misma persona por la dignidad del sacerdote. Pero le aclara que toda la obediencia que el sacerdote le va a dar es lo que Jesús le pone al sacerdote. Incluso en alguna ocasión Jesús, para probar a Luisa, le pone la obediencia a través del sacerdote de rechazarlo cada vez que llegara. O sea, el sacerdote le dice, cada vez que venga Jesús tienes que decirle que no, que se vaya. Bueno, o sea, y Luisa lo tiene que llevar a cabo adecuadamente. Entonces, visto desde ese punto de vista, así es, pedir. Hay otra voluntad, otra obediencia al sacerdote que no se pide, pero es que Luisa, cuando Jesús llegaba, se quedaba petrificada, quedaba en un estado que nadie la podía mover, como si fuera de los sentidos, como muerta prácticamente, que es cuando Jesús dialogaba con su espíritu o lo sacaba de su cuerpo e iba y es toda la enseñanza del libro del cielo. Y ese estado no podía quitarse si no llegaba el sacerdote a darle la obediencia de volver. Entonces esa sería otra obediencia, pero ahí no era pedirla. Bueno, indirectamente se había ya entendido que solamente de esa manera Luisa podía regresar de ese estado. Pero la primera, la de pedir la obediencia, es porque a través de la obediencia Jesús trabajaba a Luisa, Jesús trabajaba la voluntad de Luisa. Oye, doctor, y esa de cuando el sacerdote llegaba en la mañana y le ponía la obediencia de regresar, lo hacía con una bendición en la mano de Luisa, ¿verdad? Dice, ¿nos volvemos Jesús en divina voluntad? Otra vez sí y no. ¿Por qué sí? No, mejor empezamos, ¿por qué no? O sea, no es que seamos Jesús. Lo que pasa es que la divina voluntad contiene todos los actos de Jesús. Todos los actos de Jesús aquí en este mundo. Cuando esta divina voluntad forma ya nuestra vida, entra en nosotros como vida, deposita en nosotros todos los actos de Jesús. Por lo tanto, en cada acto que nosotros hagamos, digamos, en un paso, en una palabra, en un pensamiento, en una obra, en lo que fuera, ahí se ponían todos los actos de Jesús. Prácticamente se estaba repitiendo la vida de Jesús en cada acto nuestro. Por lo tanto, ahora la criatura que vive en la divina voluntad está multiplicando a Jesús en cada acto. Está multiplicando no solo los actos, sino los efectos de esos actos. O sea, se está llevando a cabo el sufrimiento, la redención de toda la familia humana,
el rehacer a todos los actos de todos los participantes de esta familia, y por eso es que se dice que se está repitiendo la vida de Jesús, pero seguimos siendo nosotros. La finalidad de todo esto es que Jesús pudiera tener una relación al tú por tú con una criatura, pero una criatura igual a Él en cuanto a naturaleza. Él tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Nosotros fuimos creados con una naturaleza humana y ahora nos dan una naturaleza divina por don, que es la divina voluntad. Entonces, esa es la relación. Sería ilógico que nos convirtiéramos en Jesús, porque entonces Jesús no tendría una relación de amor con un igual. Tendría que ser Él el que esté amándose en el otro y luego desde el otro amándose a sí mismo. Sería totalmente absurdo. Entonces, por eso digo sí y no. No, porque seguimos siendo individuales. Sí, porque se repite la vida de Jesús en cada acto nuestro. Dice, doctor, para mí es difícil. Para mí también. Sí. Creo que estoy muy humanizada y la parte divina me resulta nada fácil de alcanzar y entender. Luego entonces, si yo muero y no logro todo esto, ¿qué va a ser de mí? A ver, Alejandro. Pues la mandan de regreso a que vuelva a Bueno, eso es no, todo. pues la disposición es lo importante y hay que dejar a Jesús que Él trabaje. Así es. ¿Y tú, Martita? Sí, también hay que disponernos, estar abiertos a esto, creerle a Jesús para que esto se pueda dar y pues obviamente el conocimiento, leer, no desanimarnos y lograr y luchar por esto. Yo se los comunico que así a todos nos ha pasado. También al principio pensábamos no lograrlo y a lo mejor no llegamos a la vida, pero estamos en el camino y esperemos que Jesús nos la dé. Y estamos haciendo actos, ¿no? Sí. O sea, cada vez que tenemos la intención de actuar en la divina voluntad, o sea, Jesús nos presta su voluntad y hacemos un acto, 2, quién sabe cuántos. Y luego si nos volvemos a salir, bueno, ya regresamos a nuestra voluntad humana, pero los actos hechos en la divina voluntad ya quedaron. Y quedaron como actos completos, actos divinos, pero que le pertenecen a la criatura. Y esos actos quedan en el cielo, o sea, esperando a esa criatura cuando llegue para que se le den como propiedad. Y eso le sirve a la criatura como santidad divina, enorme. ¿Qué es lo que le pasó a Adán? Adán hizo actos en la divina voluntad, luego cuando desobedece se sale y nunca vuelve a entrar, no puede. Pero en el momento en el que Jesús redime, Jesús baja al seno de Abraham a sacar a todos los buenos del Antiguo Testamento y le son dadas esas vidas a Adán. Por eso cuando Luisa le pregunta por la santidad que tendrá, Jesús le dice que es el santo más santo que existe, porque es el único que tenía vidas divinas, actos en la unidad de su voluntad. Así que no se apure, de todas maneras ahí va. Y esto es cuestión de constancia, de atención y de un continuo estar introduciéndonos, ensimismándonos en estas verdades para ir cada vez aprendiendo más e ir tomando el alimento de las verdades para ir haciendo crecer la vida divina en nosotros. Como le decía Jesús a Luisa, tú estate atenta a mí. Así es, a mis verdades. Es el martirio de atención continua, ¿no? Y Jesús es el primer interesado, entonces no la va a dejar que no entienda. Dice, entonces, en la divina voluntad, nuestro amor a Jesús es materno.
aquí por favor tratar de que quede claro esto. La divina voluntad contiene todo. El amor completo de Dios, y el amor completo de Dios también contiene en él mismo el amor materno. O sea, el amor materno no sale de algo fuera de Dios, sino está en Dios. Bueno, cuando el alma vive en esta divina voluntad, lo que pasa es que todo eso se le dota a la criatura como propiedad. Y luego, o sea, la Virgen nos dice que cada vez que el alma está entrando en esta divina voluntad, ella, para darle el decoro, el honor y el decoro a esa vida del fiat divino que se va a formar en la criatura, ella le forma su vida en la criatura. Y ahí necesitamos entender qué quiere decir formar su vida. Recordemos que la vida divina es todos los atributos del ser unidos en el mar del amor divino y movidos por la voluntad. Por eso, si María nos dice que en esa criatura que quiere vivir en la divina voluntad, ella va a depositar su vida, quiere decir que nos va a dar todos sus atributos. Y entre esos atributos viene el amor materno, todos los sentimientos que María tenía hacia su hijo, tiene toda la capacidad de poder transmitir los abrazos, los besos, las palabras que María como madre expresaba hacia Jesús, pero ahora desde la criatura. Entonces, vamos a ejercer la labor materna hacia Jesús a través de la divina voluntad. Entonces, en ese momento Jesús verá en nosotros el amor de su mamá, verá en nosotros todo lo que su mamá hacía con él, o sea, esa filiación que tenía. Y sobre todo recordemos que María era el cielo de Jesús en la tierra. Por lo tanto, en ese momento la criatura se vuelve cielo para Jesús aquí en la tierra, pero el cielo materno, porque es de María. Dice, me resulta incomprensible lo de tener el temperamento de Jesús y dejar el nuestro. ¿Cómo nos distinguiremos unos de otros? Bueno, también yo creo que aquí hay una pequeña confusión. O sea, el temperamento es la manera de responder en un determinado momento ante una determinada situación, y eso es lo que tenemos como parte ya nuestra. O sea, quién es colérico, quién es pasivo, a quién no le interesa, lo que antes se llamaban flemático, pícnico, colérico. El pícnico era el gordito, así todo simpático, que todo lo tomaba pues, a la broma y todo. Entonces, esa es la manera de responder. Pero en la parte que nos hace individuales es los atributos con los cuales nos dotaron. Y los atributos que Dios nos dota van a ser atributos de Él para que lo vivamos cada uno de nosotros. En una ocasión, Luisa, hablando con Jesús, le dice, qué bello será cuando se establezca el reino de tu voluntad en la tierra. Todos iguales, todos bellos, todos divinos, que es más o menos lo que dice. Entonces Jesús le dice, no, espérate, te equivocas. Sí, todos serán bellos, todos serán divinos, todo será magnífico, pero todos desiguales, todos diferentes. Dice que, y pone como ejemplo la obra de la creación.
Dice, imagínate que hubiera sido la creación si hubiera creado puro cielo o hubiera creado puro mar. No, la belleza está en la diversidad. O sea, en esa belleza que forma la creación está en la diversidad del mar, el bosque, la selva, el desierto, en fin. Eso es lo que hace diferente. Nosotros, las almas en el cielo, seremos todos diferentes, pero todos divinos. O sea, cada uno le va a dar determinados atributos de Él que son infinitos para que los vivamos desde nosotros. Pero el temperamento será diferente. O sea, por ejemplo, el temperamento, imaginémonos a Martita y a Alejandro, que tienen el mismo temperamento. ¿Qué les ponemos? Que le vamos a la América. Sí, claro. Bueno. Yo no le voy a la América, por ejemplo. Yo tampoco. El temperamento, o sea, vamos a poner que tienen un temperamento pícnico, son así muy alegres, muy dicharacheros, pero los dos reaccionando de esa manera, pero uno, por ejemplo, ahorita lo dijo Alejandro, él le va a la América, pero Marta le va al Guadalajara. Entonces actúan diferente, pero la reacción de ellos es así, es igual, porque es pícnico. Los atributos de Dios son infinitos. Así que no pensemos que Dios es limitado como nosotros. Es ilimitado. Dice, doctor, usted nos dice que si vivimos en la divina voluntad, se nos comunicarán las virtudes humanas de Jesús. Pero yo me pregunto, ¿no tuvo Jesús, al igual que nosotros, tenemos que hacer, como también lo hizo Luisa, renunciar a sus virtudes humanas para adquirir los atributos divinos? Sí, pero totalmente de acuerdo. Nada más que en Jesús las virtudes, o sea, se convierten en la esencia de la virtud. Por ejemplo, Jesús no era obediente, es la obediencia. Jesús no es, tolerante, es la tolerancia. Jesús no es casto, es la castidad. O sea, es la plenitud. Y esa plenitud la da la santidad humana junto con la santidad divina, o sea, uniéndose. Cuando la criatura recibe la divina voluntad como vida, la divina voluntad pone toda la santidad humana, la pone en esa persona, porque a final de cuentas la santidad humana ha salido de la divina voluntad, no es producto de la voluntad humana. La voluntad humana se presta para recibir la santidad que la divina voluntad quiere poner en ella. La santidad de la obediencia, de la castidad, de la tolerancia, en fin. Y la comunica en cuanto a criatura es posible. Por eso es que nunca llega a la altura de la santidad de Jesús. Pero teniendo la divina voluntad como vida, que nos comunica la vida divina, la naturaleza divina, ahora sí somos capaces de recibir la misma santidad humana, entre comillas, humano-divina de Jesús. Tenemos una lectura, una pregunta un poco larga que hay que hacer despacito. Dice, doctor, ¿se puede decir que si la divina voluntad contiene todos los actos de la humanidad de Jesús, se les comunica a las almas que viven en santidad humana o en gracia de una manera mística, es decir, no real, pero que le comunica estos actos de vida divina de la humanidad de Cristo de manera real y verdadera a las almas que vivan en su divina voluntad? Por eso, todo lo que la criatura hace, o sea, de rehacer, de tomar todos los actos de toda la familia humana, rehacerlos y entregárselos a la divinidad como amor, como gloria, que deberían de haberle dado todos.
O sea, en ese momento la divinidad responde, dando gracias, dando dones para toda la familia humana. Ahora, eso es todo lo que el Padre, ¿cómo diríamos?, comunica como una retribución, se une a los actos que la criatura que vive en la divina voluntad ha rehecho. Y ahora lo pone todo, esta criatura lo pone todo a disposición de toda la familia humana. Es lo mismo que hizo Jesús. Jesús rehizo los actos de todos, le dio al Padre el amor, la gloria, la retribución que todos deberíamos haberle dado. El Padre responde dándole gracias, dando dones, decretando la salvación, decretando también la perfección, que sería el reino de la divina voluntad, todo, pero lo da a través de Jesús. Ahora Jesús no nos lo puede imponer, sino lo deja a disposición de nosotros por si queremos llegar a tomarlo. Si lo conozco, si me decido a tomarlo, bueno, ahí lo tengo a mi disposición, es algo que ya me dieron. Y entonces estoy tomando no místicamente, sino realmente lo que Él me dejó. Si no lo quiero tomar, entonces tampoco es místico. Ahí está en reserva. Místico es cuando se da algo, pero no en realidad, sino se dan los efectos. Por ejemplo, la gracia. La gracia es la vida mística de Jesús en nosotros, la vida divina en nosotros, pero son los efectos de la vida divina, no es la vida divina. Cuando nosotros recibimos a Jesús sacramentado, lo estamos recibiendo completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero en cuanto la especie se consume, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia. Y la gracia son los efectos de la vida divina en nosotros, y esta gracia se mantiene en nosotros hasta que haya pecado. En el momento que pecamos, en ese momento también nos deja. Pero esa es la vida mística. Eso tampoco, sino lo dejamos en stand-by. Lo dejamos en stand-by por si la criatura se decide a tomarlo. Entonces ahora lo puede tomar y lo puede hacer propio, pero necesita ser voluntario de parte de las criaturas. Dice, si todos los actos de Jesús están en acto y se pueden repetir, se refiere a la actividad interior de la divina voluntad en la humanidad de Cristo. Lo digo porque Jesús dice que ya Él, estando glorioso, no puede sufrir más y que por eso busca humanidades donde continuar su pasión. La humanidad de Jesús tuvo su tiempo, tuvo su momento en la historia humana, y ese momento y ese tiempo no se repiten. Pero ese tiempo y ese momento quedaron en acto en la eternidad. En la eternidad, toda la vida de Jesús, todo lo que Él pasó desde su encarnación, la etapa del embarazo, el nacimiento, su infancia, su adolescencia, su adultez, su pasión, su muerte y su resurrección, quedaron inscritos en la eternidad como actos, no como escrito, no como foto, no como video, sino como un acto. Los actos de Dios nunca pasan. Entonces, en la eternidad está Jesús sufriente. Ahí está. No está, aquí es en donde empieza el problema para darlo a entender. No está sufriendo en ese momento. No es que lo estén azotando, no es que estén coronándolo de espinas o clavándolo en la cruz, no, pero el acto ahí está. Ahora, si este acto hay una voluntad humana
que pueda llegar hasta él y tomarlo, lo pone en acción y ahí se repite nuevamente. Pero eso es en la eternidad. Pero en el tiempo ya no va a venir la humanidad de Jesús, ya no regresará a volver a sufrir. Ahora lo que busca es nuevas humanidades en las cuales Seguir sufriendo. por eso, pero sería el Espíritu de Jesús junto con la segunda persona de la Trinidad, y este Espíritu de Jesús vivificado, movido, para que vuelva a estar en un alma a través de su voluntad. En ese momento empieza a sufrir, pero lo que el alma sufre, lo que la persona sufre, y lo entrega como propio a la divinidad. O sea que los sufrimientos del alma que vive en la divina voluntad, aunque es el alma, él es la persona que lo sufre, pero es Jesús quien lo está motivando y quien le está dando el mérito. Por lo tanto, ahora es un acto doble. Ahora es un Jesús, pero con apellido. Es un Jesús Marta, es un Jesús Alejandro, es un Jesús Salvador, pero, o sea, con toda la realidad de los actos de Jesús, pero ahora realizados desde una persona. Y en la eternidad, ahí están los actos de Jesús, esperando que la voluntad humana llegue, los tome y los ponga en acto. ¿Se entendió? Sí. Yo no. Sí, porque por medio de la criatura es que lo puede hacer acto otra vez. Así es. Entonces es un poquito complicado, o sea, entender este movimiento, sobre todo cuando estamos pues comenzando, ¿no? Iniciando. Yo lo que siempre trato de decirles es, no se desesperen si ven que es complicado, no hay problema, no les quita nada ahorita. Ustedes sigan, y las respuestas las van a ir encontrando poco a poco a través de la lectura. Y la comprensión de esto que parece muy difícil también se va a ir dando en la medida que vayamos avanzando en la lectura y en el conocimiento de lo que la divina voluntad hace. Así es. Quisiera agregar un poquito de lo que habló ahorita del sufrimiento de Jesús. La única forma en que podemos evitarle sufrimiento a Jesús sería no pecando. Es la forma que podemos evitarle más sufrimiento a Él. Sí, o sea, no podemos quitarle ningún sufrimiento a Jesús, ni uno solo. Pero evitarlo. Porque cada sufrimiento de Jesús fue para redimir y para rehacer actos de criaturas. Si le pudiéramos quitar un sufrimiento a Jesús, habría actos que no serían redimidos, y entonces esos actos en esas personas no tendrían redención. Por lo tanto, no es cuestión de quitarle sufrimiento. Podemos compartirlo con él, sí. Eso le da alivio, sí. Pero como dice Martita, o sea, el punto es, le voy a quitar sufrimiento a Jesús en el momento que yo ya no peque. Porque ahí ya no tiene que pagar por eso. Y si vivo en la divina voluntad, entonces hasta la deuda estoy pagando. Así que tampoco tendría que sufrir por la deuda que estamos adquiriendo con él. Aquí tenemos un comentario, doctor. Dice, doctor Tomasini, lamentablemente nos bloquearon de los comentarios de Mundo Católico por decir la verdad y defender a Jesús y el libro de cielo. Es un comentario interesante y difícil, pero yo les diría lo siguiente, o sea, no sé exactamente a qué se refiere con eso de decir la verdad. El hecho de que los hayan como vetado, los hayan quitado de ahí, lo vamos a comentar con Mundo Católico,
O sea, para que nos expliquen, que nos den una explicación del por qué. En ocasiones se hacen este tipo de cosas cuando los comentarios que se hacen o las preguntas, en fin, son un poquito, ¿cómo diríamos?, agresivos. Cuando son en forma, o sea, ofensiva o muy repetitivos. Yo creo que cualquier comentario es bueno, sobre todo yo pienso que más se aprende de los comentarios negativos que de los positivos. Eso es innegable, o sea, una persona que siempre está de acuerdo con lo que uno dice, uno se queda con la sensación de que todo lo que dijo está bien y no le da una oportunidad de poder crecer. Yo lo que les estoy seguro es que, por ejemplo, en una plática, en un programa, en un retiro, el que más aprende es la persona que lo está dando, porque se está enfrentando a un público con dudas, con contras, con comentarios, o sea, incluso de decir, oiga, está usted totalmente fuera, es usted un hereje. De todo tipo. De todo tipo. Con razón usted sabe tanto, doctor. Yo creí que con razón soy un hereje. No. Dice. O sea, por ese es el punto. El comentario siempre es benéfico, aunque sea aparentemente negativo. Uno aprende más. Entonces yo no entiendo por qué se puedan quitar a personas si los comentarios no son ofensivos. Si el comentario es diciendo no entiendo, o diciendo están en un error, o yo pienso esto, o yo sé lo contrario, no hay problema, eso se puede discutir y ayuda a darle mayor contenido al programa, ¿no? Lo vamos a comentar. Dice, ¿a qué se refiere en el libro de Cielo 17:1-4 cuando dice voces argentinas? Pues, la voz argentina es una voz muy clara, sonora, entonces es un tipo de voz, ¿no? No son de che. Nos dicen, comprendo que Jesús es la misma divina voluntad que viene a dársenos como vida y que esta fusión no se da solo en el alma, sino también en el cuerpo. Pero no entiendo cómo se funde la humanidad glorificada de Cristo con nuestra humanidad aún no glorificada. Supongo que se vinculan los actos del divino querer realizados antes de la resurrección de Jesús con nuestros actos actuales. ¿Es así? Bueno, lo primero es, Jesús nos dice que en naturaleza divina, Él es la misma voluntad divina. Uh-huh. Pero dice en naturaleza divina. No aquí necesitamos otro problema. No es separar a Jesús. No es separar a Jesús. No lo estamos separando de lo humano con lo divino. Pero estamos analizando lo humano y lo divino que conforman a esa sola persona. Entonces, o sea, ¿cómo plantearlo? Es unidad, pero la duda de esta persona es que sí ya glorificado, sí, resucitado. Pero... Por eso, lo que quisiera es tener las palabras adecuadas, pero en fin. En la humanidad glorificada de Jesús, o sea, su parte ya humana, porque la parte divina siempre ha estado glorificada, o sea, sí, es el Verbo eterno. Entonces, la parte humana de Jesús es la parte que se va a unir también con nosotros en el cuerpo. Jesús decía, Luisa decía que ella veía la mano de Jesús, cómo se fundía en su mano, y llegaba el momento en que ya no sabía cuál era cuál. Entonces, Jesús nos dice que la vida en la divina voluntad repetirá su vida no solo en el alma, sino también en el cuerpo.
Y ahí es donde nos habla de esa fusión de la parte corpórea. El alma que vive en la divina voluntad, si ya tiene la vida divina, por favor que esto se entienda. Mientras estamos haciendo actos, no tenemos el don completo, lo tenemos prestado. Cuando ya Jesús sabe, porque en el futuro, Él ve el futuro, sabe que no nos vamos a salir, que no vamos a decir que no, en ese momento nos da el don. Ya, en definitiva, en ese momento nuestra humanidad está glorificada. O sea, no hay que esperar el momento de la muerte para después resurgir y todo, sino nuestra humanidad ya está glorificada. Con ciertos bemoles, ciertas como restricciones, porque de todas maneras el día que termine nuestra vida en este mundo, nuestro cuerpo se quedará aquí, pero ya no sufrirá corrupción, que es lo mismo que pasó con Jesús cuando muere. Jesús no sufrió corrupción. O sea, porque en el tiempo que estuvo muerto, ya era suficiente para que su organismo empezara a corromperse. Sin embargo, fue un privilegio ahí que no sufrió corrupción. Y Jesús nos promete que en ese momento, o sea, cuando el alma que vive en la divina voluntad muera, ya no será una muerte como todas las anteriores, que no habrá la podredumbre, o sea, la corrupción, sino que quedarán como esperando el momento de la resurrección. Entonces, exceptuando esa restricción, junto con el no envejecimiento, con el tener que sufrir enfermedades, todo, pero el cuerpo ya está glorificado. O sea, no es el cuerpo, es la persona ya está glorificada. Entonces no hay problema con esa fusión, ¿sí? Y bueno, pues con esto creo que terminamos, ¿verdad? Sí, doctor. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá y que hayamos podido medio disipar algunas dudas. Le agradecemos a Martita el haber estado con nosotros, a Alejandro, muchas gracias, a Paris, doctor, como de costumbre en los controles, y sobre todo a ustedes, amigos. Sí, muchísimas gracias. Gracias, buenas muchas noches. gracias, buenas Hasta noches. luego. Había saludos tenemos para... saludos de Michoacán, Idaho, Canadá, Costa Rica, Toluca, Brasil, Italia, Argentina y Ciudad de México. Gracias, amigos.